Bon les gars, let's go to the restaurant. Il y a l'air d'avoir du monde, hein. Donc je sais pas. Je sais pas si je vais trouver de la place, on verra. Sinon j'irai ailleurs, hein. Sinon j'irai au Mexicain. Ouh là là, ça va être chaud là. Ça va être très très chaud. Ayer solo vi 4 personas en el video barato. Ustedes. Que no vi nadie más. Sí, 2 clientes en el bar. Non, c'est même pas la peine d'essayer. Faut soit que j'arrive plus tôt, soit plus tard. Bon, allez, on va aller à l'autre, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Quoique, pour changer, on va aller au Chiringuito. On va aller à celui qui a les pieds dans le sable. Pour changer. Voilà, voilà. Allez, on va se téléporter. Ben voilà, on arrive. Bon, c'est pas celui-là, parce que celui-là, c'est celui qui m'a donné une tannée. On va aller dans l'autre. Ah, on dirait. Ah ouais, il est fermé l'autre. Il est fermé. Où c'est que je vais me retrouver moi ce soir? Ah mais il y a un supermarché ici aussi. Je sais pas où c'est que je vais manger, hein. Je sais pas où je vais manger, hein. On va trouver. On va trouver les amis. Au pire, je vais au Mexicain d'hier. Ça sera très bien. Hein? Tu vois comme il n'y a pas de route ici. C'est que du sable. Je crois dans le décor de Guerre des Étoiles, tu sais. Quoique là, il y en a peut-être un restaurant par là. Allez, c'est le restaurant Sol. On va essayer. Buenas. Buenas tardes. ¿Se puede comer? Sí, claro. ¿Tienes ¿Sí? efectivo? ¿Tienes only cash? Ah, Solo cash. efectivo. Solo efectivo. No, no tengo. Oh. No tengo. Tengo que ir a... Vale, ¿me estás grabando? ¿Qué? ¿Me estás grabando?
No, es que hago un film para mi viaje. Tengo una cadena de YouTube. Ah, vale. Yo era para ponerme guapo. No, está guapo. Vale. Voy y vengo. Vale, entonces. Gracias. Venga. Ah, celui-là, il voulait du cash. Il voulait faire du black. Alors, je sais pas. Je sais pas si je vais revenir. Ah là là. Mon Dieu. Au pire, au pire, il y a de quoi manger à l'appart. Hein. Mais bon, fait chier quoi. Ah. Voilà. Allez, surprise. Bon, après ce périple, on va atterrir au Mexicain, hein, comme hier. Hein. Parce que là, ce soir, c'est compliqué. Ils sont tous de sortie parce qu'il y a le match. Ils sont tous excités. On va voir si la France, elle gagne et je me tombe dans un guet-apens. Ah. Même pas peur. Ah bah nous revoilà dans la rue hein, du point de départ. Ce qu'il y a de bien c'est que c'est juste à côté. On a fait un petit tour pour rien. Enfin pour rien. Non, on a pris l'air quoi. C'est balade. Donc on est au complet. Hein. Il y a une dame qui est arrivée là, dans la 3e chambre. Elle s'appelle Patricia. C'est une anglaise je crois. On va voir si on peut manger là. Oui, il n'y a personne. On va voir, ben on peut peut-être voir le match d'ici. Ah oui. On va se mettre là. Impeccable. Pour ça, ils sont tous dedans. Pero si es simulación no era amarilla. Pero no se puede revisar tampoco. Nada, nada. Ha puesto el balón, se lo ha vuelto a España. El balón está muy bien. Yo creo que ha aprovechado y ha dicho, no, que yo ya la había pitado hacia el otro lado. Pero se había incluso pintado el lugar en el que tenían que poner el balón. A ver si te enteras, Roy, de lo que ha pasado. Bueno, pilla en el otro lado, pero luego le pregunto al árbitro. Va Cucurella, el centro de Cucurella no es bueno, Cucurella se queda ahí a media salida, balón para este lado derecho donde otra vez intenta el Olise, ahí va Olise, tremendo el trabajo defensivo de Ángeles Baena para quitarle la pelota a Olise. Ahora juega Fabián, Fabián con Labor, Cucurella Fabián, intenta llegar Dembélé ahora de 9. Vamos, es la presión, pero tú fíjate lo que consigue España, que todo el mundo lleva la banda Olise, ese campeón a media punta, el mejor jugador del torneo, de los mejores, y España consiguió que tenga que volver a banda derecha porque no estaba recibiendo ningún balón. Olés en el estadio de Dallas. Sí, cuando ahora reclamaron una falta sobre Lamine, entrada fuerte y dura. Entrada fuerte y dura, Fabián se duele. Salta todo el banquillo español reclamando esa segunda tarjeta. Para Rabiot. Para Rabiot, que no la va a ver. La entrada de Rabiot sobre Fabián y desde luego lo que se ha comprado papeleta Rabiot. Sí, ha arriesgado muchísimo, pero es que ya se ve que se están poniendo muy nerviosos. Se ve en esta acción, se ven en las imprecisiones, se ven en los errores, incluso antes veíamos como Mañán, que es un portero muy... Lo cuenta la 1, Televisión Española en el Mundial, Tchouaméni para
Upamecano con la cruz a la izquierda, donde está Digne. Muchas gracias. También Barcola. Tenemos nachos, son grandes, se puede pedir media ración si quieres. Sí, media. Media ración y una cerveza. Grande, pequeña, mediana. Mediana. De grifo, ¿no? Sí. Y media ración de nachos. Te cortas un poco el ritmo del contrario porque llevan un ratito con la pelota. Quedan dos. Gana España, ¿no? Es un lento porque tienen falta de creaciones dentro del campo. Yo no digo nada. Lo que quieren es dárselo a los 4 de adelante. Vale, muchas gracias. Yo soy para España. Sí, bueno, yo soy neutra, yo soy de los que viva El la mejor, paz, el la mejor. paz, la paz y la amistad. Sí. No quiero esta competencia. De nivel Balón de Oro. Dejo la cartita, ¿no? También. No, Ah, sí. puede, Balón puede. largo de Unai Simón, ahí va a llegar Koundé de nuevo. Juega Koundé, el salto de Cucurella no, porque la ventaja fue de Olise. Vamos a ver Laporte. Laporte le dio un espacio cuando pensó que tenía ahí cerquita a Dembélé. Este es Mañán. Tratan de sacar la pelota a los centrales de Francia. Upamecano para Koundé. Vamos a tener un minuto más de juego. Un minuto Gracias. más de juego, gran movimiento de Olise. Moi j'ai fait de l'exclu, hein. Je lui ai dit que j'étais pour l'Espagne. Lo que atento ha estado Laporte. Ah, c'est la vérité en plus. Para Francia. En fait, je sais pas, que le meilleur il gagne. Je suis pour les deux. 53 segundos para llegar al final del partido. Barton que está diciendo que hay un balón. Había un segundo balón sobre el Allez, terreno de santé, juego, 42 segundos ahora. Importantísimo ir al descanso con ventaja. Nos quita toda la segunda parte. Hay que seguir peleando y sufriendo en este partido donde el gran objetivo es llegar a la final del Mundial. Juega Francia con Mbappé dañó, sigue Mbappé, como se ha clavado a Rodri delante de él, toca la pelota en Rodri después de golpear Digne. Bon, ben voilà, hein. Ça y est, on va attaquer. Hein. Ça a l'air pas mal. Hein. Où la table elle bouge un peu là. Allez, bon appétit les amis. Lo siento. Es que hay mundial. Bon appétit. Consigue las mejores ofertas para el mundial en Mediamar. Bah, c'est très bon. C'est très bon. Ya está Francia sobre el terreno de juego, no apareció, ahora aparece España y hay un cambio de equipo francés, Rodri. Retira a Adrien Rabiot, recordemos que tenía tarjeta amarilla y que había estado ya cerquita de rozar la segunda en una de las últimas acciones del primer periodo. Entra en su lugar, seguramente para asegurar el centro del campo con más marcas sin esa tarjeta pendiente sobre él. Manu Koné, el futbolista de la Roma, que en los últimos partidos se había ido con Tchouaméni, pero siempre con Rabiot sobre el campo. Así que bueno, Bon, c'est pas très pratique à manger. Mais... la lesión de William Saliba. Entra Koné, jugador de origen de Costa de Marfil, por cierto, un dominicano de Guinea-Bissau, mañana de la Guayana francesa, y así podemos seguir con todo.